Bien, vamos a continuar las clases. En esta ocasión vamos a aprender a insertar registros en una tabla dentro de un procedimiento almacenado. Y vamos a insertar registros en la tabla paciente. Asimismo, le vamos a añadir una condición a esta inserción de registros. Va a ser la condición de que si el paciente que estamos insertando en la tabla ya existe, que no lo inserte. Y si el paciente que vamos a insertar en la tabla no existe, que sí lo inserte. Entonces, para ello, vamos a la tabla paciente y le vamos a añadir un campo. Vamos a añadirle el campo DNI. Entonces vamos al esquema de la tabla paciente, le damos editar esquema, añadir campo y vamos y le añadimos el DNI, que sea de tipo entero. Le damos guardar y de esta manera me ha añadido el DNI en el esquema de la tabla paciente. Vamos a validarlo con una consulta select. Ponemos los datos de la tabla. Seleccionamos y le damos a ejecutar. Y tenemos el campo DNI agregado. Básicamente todos en valor nulo. Entonces vamos a hacer algo aquí. Vamos a añadir un valor a este DNI. Y que sea, para no añadir a cada paciente un DNI distinto, vamos a añadir un mismo DNI a todos. Con la finalidad de que cuando hagamos la inserción del procedimiento almacenado, validemos contra este DNI. Y si, como les decía inicialmente, si el DNI existe en la tabla, no lo va a agregar. Y si no existe, sí lo va a agregar. Entonces, con fines prácticos, vamos a rellenar o ponerle como valor a este DNI de todos los pacientes un único valor. Ponemos los datos de la tabla. Y esto lo vamos a hacer con el comando update. Ponemos set el campo DNI y le vamos a asignar un valor donde el DNI is null, es decir, en todos los campos, el mismo DNI. Seleccionamos la consulta, le damos a ejecutar. Vamos a la tabla paciente, le damos vista previa y todos los DNIs tienen el valor del mismo DNI que le hemos asignado. Entonces, con fines prácticos vamos a hacerlo de esta manera. Ahora vamos a empezar a crear el procedimiento almacenado que va a hacer la inserción de registros en la tabla paciente. Ponemos los datos de la tabla. Y vamos a llamar al procedimiento inserción paciente. Los parámetros. ¿Qué parámetros van a ir? Entonces, aquí en los parámetros, como estamos haciendo una inserción en la tabla paciente, van a ir los parámetros que son básicamente los campos de la tabla paciente. Entonces, para ello vamos a poner alias a estos parámetros. ID paciente, le voy a poner ID, que es del tipo entero. Nombres, le voy a poner name, que es de tipo string. Apellidos, le voy a poner last name, que es string. Fecha de nacimiento le voy a poner FNAC, que es date. Domicilio le voy a poner domis, que es string. ID país le voy a poner IDP, que es entero. Teléfono le voy a poner tel, que es string. Email le voy a poner email, que es string. Observación le voy a poner OBS, que es string. No se olviden que el tipo de campo tiene que ser el mismo que la tabla paciente. Entonces, el último campo es el DNI, es entero. Entonces, una vez que tenemos los parámetros del procedimiento que estamos creando, iniciamos con la estructura del procedimiento. Entonces, le damos begin. Ahora, aquí es donde voy a poner la condición.
la condición del procedimiento o de la inserción, que va a ser si el paciente ya existe en la tabla, que no lo inserte. Entonces, para ello voy a tomar el campo DNI y voy a hacerle la condición. If not exist, es decir, si no existe el DNI en este caso. Para ello voy a hacer una instrucción select dentro del paréntesis de la tabla, los datos de la tabla paciente. Si el DNI, había olvidado, acá le he puesto también como parámetro el DNI, no lo voy a poner como parámetro documento. Entonces, si el DNI es igual a documento, entonces, si no existe el DNI, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Insert into, insertar en la tabla paciente. Entonces, para ello vamos a poner los datos de la tabla y los campos de la tabla, no se olviden. ID paciente, los nombres, apellidos, fecha de nacimiento, domicilio, ID país, es ID país, teléfono, email, observación y DNI. Entonces, luego viene el comando values y los valores que voy a insertar. En este caso, los valores que voy a insertar son los parámetros que estoy poniéndole al procedimiento. En este caso, ID, name, last name, FENAC, domicilio, ID país, teléfono, email, observación y documento. Entonces, de esta manera ya estoy insertando si no existe el DNI. Y le voy a poner adicionalmente un parámetro, voy a imprimir un mensaje que es: el paciente ha sido insertado correctamente. Entonces ese va ahí. Ahora, la condición, si el paciente ya existe, es decir, un else, simplemente voy a imprimir, no voy a hacer una inserción, no voy a hacer el comando inserción, pero sí voy a imprimir un mensaje que va a decir: el paciente ya existe en la tabla. Entonces eso es lo que voy a hacer. Es decir, si no existe el DNI en la tabla, voy a hacer una inserción. Y si existe, con un else, el else básicamente es lo contrario al if, a la condición inicial, que en este caso es si existe el DNI. Entonces, si no existe el DNI, inserto, y si existe, no voy a insertar, simplemente voy a arrojar un mensaje: el paciente ya existe en la tabla. Entonces terminamos la estructura if con el enif y terminamos el procedimiento con el end. Entonces, de esta manera ya estoy creando el comando, la instrucción para el procedimiento almacenado. Acá es exist, estaba olvidando, exist. Ya decía por qué el error. Entonces, seleccionamos toda la instrucción y le damos ejecutar. De esta manera ya me creó el procedimiento almacenado inserción paciente. Y lo vemos acá, inserción paciente. Entonces ahora vamos a hacer la inserción del paciente con la llamada al procedimiento. SQL curso, conjunto de datos centro médico y el procedimiento, en este caso SP, inserción paciente. Y le vamos a poner los valores de la tabla. En este caso vamos a ver el ID, vamos a ponerle 15, nombre, Miguel,
Rolando. Luego viene apellidos. Quispe Rodríguez. Luego viene fecha de nacimiento. Vamos a ponerle el 2000. Mayo 12. Luego viene domicilio. Calle Arrascaeta. Unos 3. Luego viene el ID país. Vamos a ponerle 19014. Que es el ubigeo. Luego viene el teléfono. Lo vamos a dejar como espacio. El email también como espacio. Observación como espacio. Y el documento. En este caso vamos a poner un valor distinto. Y de esta manera selecciono la llamada al procedimiento y ejecuto selección. Entonces lo que ha pasado es que me ha insertado correctamente. ¿Y cuál es el mensaje? Vemos en ver resultado. El mensaje que me arroja es: el paciente ha sido insertado correctamente. Entonces es el mensaje que yo le había solicitado que me arroje cuando haga la inserción del registro. En este caso me ha hecho la inserción porque este DNI no existe en la tabla. Entonces vamos a validar el DNI en la tabla paciente, que es el paciente con ID paciente 15, y el DNI es el 412-36578. Entonces me ha insertado los registros, este registro en la tabla. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un DNI que ya existe en la tabla, que es el DNI que ya teníamos anteriormente? Entonces selecciono la consulta, la llamada, le doy a ejecutar selección. Bueno, estoy insertando el mismo paciente, es decir, los mismos datos: ID paciente 15, Mier Rolando, Quispe Rodríguez, pero le he cambiado el DNI, ¿no? Entonces vamos a ver si lo he insertado, porque el DNI ya existe en la tabla. Entonces me ha ejecutado correctamente la llamada. Vamos a ver resultados y me ha arrojado el paciente ya existe en la tabla. Entonces me ha arrojado el mensaje que le había pedido. Entonces yo intuyo que no ha insertado el paciente, es decir, no ha insertado un nuevo paciente con ID paciente 15. Entonces efectivamente no está ese paciente. No está porque no tenemos un DNI 4578-1236 con ID paciente 15. No lo tenemos. Solamente tenemos este que ya hemos insertado anteriormente. Entonces de esta manera hemos aprendido a crear un procedimiento almacenado, ya vamos a decirlo automático, que inserta directamente valores en la tabla paciente, en este caso en la tabla paciente. Ya no tenemos que coger y poner el código inserinto y todo el código ¿no? Entonces de esta manera se ha insertado los pacientes con un procedimiento almacenado.